Esto es duro de contar, ¿sabes? No es el tipo de historia que le sueltas a cualquiera, no sé. Siento que te lo debo, que es importante que lo sepas, aunque sea para entender cómo carajo llegué a este punto. No hay mucho que adornar, todo pasó tal cual. Para empezar, tienes que entender cómo era mi vida. Para el mundo, yo tenía todo. Un matrimonio de esos de revista, con Diego. Él era el esposo ideal, el hombre perfecto. Y la verdad, yo me lo creía. Me casé con él, con ese hombre que todos veían como un genio de los negocios, él que tenía una visión. La gente no tenía ni idea. La visión de la empresa, todo el crecimiento que se ve hoy, no era de él. Era mío. Yo trabajaba en la sombra, construyendo todo mientras él era la cara visible. Me sentaba en una oficina que nadie conocía, la tenía separada del edificio principal de la empresa. Me gustaba así, supongo. Era mi lugar seguro. A veces, me quedaba hasta las 3 de la mañana, viendo números, creando estrategias, viendo cómo podíamos expandirnos sin que nadie se enterara. Y él, Diego, llegaba a casa, se ponía su traje impecable y daba entrevistas, hablaba de nuestra visión, nuestro plan. Y yo sonreía, pensaba que todo eso era por nosotros, por la familia que estábamos creando. El día de la boda fue una broma de mal gusto, ahora que lo pienso. El salón de bodas estaba lleno de flores blancas, olía a perfume caro y a felicidad falsa. Valeria, mi hermanastra, estaba ahí, sonriendo con su vestido de dama de honor. Se veía bien, seamos honestos. Siempre se veía bien. Siempre la envidié un poco por eso, pero la quería. O eso creía. Crecimos juntas, ella era mi hermana. No por sangre, pero para mí, era la familia. Y Diego, mi esposo, se veía tan feliz. Tanta gente importante, políticos, empresarios, todos decían que éramos la pareja perfecta, el equipo de poder definitivo. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que yo era el motor, que yo movía todo desde las sombras. Todo empezó a torcerse, de verdad, en la fiesta. Mi vientre estaba un poco hinchado, ya sabes, no lo podía ocultar. Estaba de 3 meses. Diego lo sabía, por supuesto, y decíamos que era nuestro pequeño secreto. Era nuestra familia, en camino. Me imaginé que seríamos una familia feliz, con un hijo corriendo por la casa, con Diego y yo trabajando juntos, aunque yo estuviera detrás del telón. Me dolía la cabeza, supongo que el estrés de la boda y todo el ruido. Fui a los baños del salón de bodas, a un rincón apartado. Necesitaba un momento de paz. Mientras estaba ahí, escuché voces. Eran Diego y Valeria. Estaban en la antesala de los baños. Diego le estaba diciendo algo a Valeria, su voz era baja, pero pude oírlo. Ya está hecho, Valeria. Solo tenemos que esperar unos meses más. Valeria respondió, su voz era fría. Espero que esto funcione. No quiero que nada salga mal, no después de todo lo que hemos hecho. No te preocupes. Todo está planeado. Antonio tiene todo listo. El hospital, los papeles, todo. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Era una conversación extraña. ¿Qué estaba planeado? ¿Qué hospital? ¿Antonio? Diego tenía un amigo llamado Antonio, un abogado. Pero, ¿por qué hablaban de él en un contexto tan secreto? Me quedé inmóvil, sin hacer ruido, tratando de entender. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Después de que se fueron, salí del baño y volví a la fiesta. Diego y Valeria estaban de vuelta con los invitados, riendo y bebiendo champaña. Se veían tan normales, tan despreocupados. Mi estómago se revolvió, pero me obligué a sonreír. Era mi boda, después de todo. Pensé que tal vez era algo de la empresa, algo que no podía saber aún. Pero el escalofrío no desaparecía. La noche de bodas, en nuestro departamento, no pude dormir. Me quedé en silencio, acostada, pensando en lo que había escuchado. Diego dormía a mi lado, respirando suavemente. Parecía tan inocente. Sentí una punzada de culpa por dudar de él, por cuestionar algo tan tonto que había escuchado al pasar. Pero no podía sacármelo de la cabeza. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a la oficina que tenía en casa. Era un lugar pequeño, lleno de computadoras y documentos. Tenía todo lo de la empresa ahí. Comencé a buscar, a revisar correos, a leer documentos de los que nunca había oído hablar. No encontré nada sobre un hospital o Antonio. Pasaron los días, las semanas, y la conversación se quedó atascada en mi cabeza. Traté de ignorarla, de convencerme de que era algo sin importancia. Un mes después de la boda, mi embarazo estaba avanzando. Diego se portaba como un esposo perfecto, me traía flores, me cuidaba, me decía cuánto me amaba. Valeria venía a visitarnos, me ayudaba a elegir ropa de maternidad. Todo parecía tan normal. Pero yo seguía con la sensación
Ese presentimiento de que algo andaba mal. Un día, mientras Diego estaba en una conferencia, me senté en su estudio. Tenía una computadora que yo no usaba. La encendí. Estaba buscando un archivo de la empresa que no encontraba en mi propia computadora. No tenía mi contraseña, así que no pude acceder a los archivos principales, pero pude ver los archivos compartidos. Encontré una carpeta con el nombre Proyecto Esperanza. No lo conocía. No había oído hablar de él. Hice clic. La carpeta estaba llena de documentos. Eran contratos. No entendí nada al principio. El primer contrato era un acuerdo de un préstamo. Lo abrí y comencé a leer. Era de un banco. Tenía la firma de Diego. Y otra firma, la de un hombre llamado Antonio. Y luego, una más, de Valeria. Los nombres me golpearon en la cara. Seguí leyendo. Los contratos se volvían más específicos. Eran acuerdos con clínicas de fertilidad, con abogados de familia. Un contrato en particular me hizo parar. Era un acuerdo para la subrogación de vientre. No lo entendía. ¿Subrogación? Yo estaba embarazada. No tenía sentido. Seguí leyendo. El contrato mencionaba los nombres de la mujer, pero estaban borrados, como si alguien los hubiera tapado con marcador. Lo que no estaba borrado era el nombre del padre. Era el de Diego. Y la madre era Valeria. Mi respiración se detuvo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué significaba esto? Mi mente estaba tratando de entenderlo, pero no podía. No tenía ningún sentido. Había otro documento, una carta. La carta era de Diego, escrita a un abogado. En ella, explicaba que mi embarazo era un problema inesperado que tenía que ser corregido. Hablaba de un acuerdo previo, un plan que no podía ser arruinado por un accidente. Hablaba de la necesidad de obtener la custodia total del niño, una vez que naciera, sin que yo supiera. Y luego, lo peor de todo. Encontré otro documento, uno que casi me hizo vomitar. Era un informe médico. Era sobre mi salud. Tenía la firma de un médico. El informe decía que yo tenía una enfermedad grave que requería una operación de emergencia. Decía que la operación, por mi bien, requeriría que me extirparan el útero. El informe era completamente falso, lo sabía. Yo me sentía perfectamente, más allá de las náuseas normales del embarazo. Pero el documento era oficial, con sellos y firmas falsas. La fecha del informe médico era del día de mi boda. El día en que Diego y Valeria hablaban de un hospital y de Antonio. Lo entendí todo. El plan no era que yo tuviera al bebé. El plan era que me hicieran una cirugía, probablemente después de mi parto, y se quedaran con mi hijo. Sentí que el mundo se me venía abajo. No era solo un engaño, una mentira. Era un plan para robarme a mi hijo. Mi hijo, que estaba creciendo dentro de mí. Y las personas que lo estaban haciendo eran las dos personas en las que más confiaba, mi esposo y mi hermanastra. Me quedé sentada en la silla, viendo la pantalla de la computadora, con las palabras borrosas ante mis ojos. Sentía un vacío en el estómago, un frío que me llegaba hasta los huesos. No podía llorar. No podía gritar. Era como si mi cuerpo hubiera entrado en un estado de shock. Valeria. Mi hermanastra. ¿Cómo podía hacer algo así? ¿Por qué? Y Diego. Mi esposo. El hombre que amaba. El hombre por el que había sacrificado todo. El hombre para el que había construido un imperio desde las sombras. Todo había sido una farsa, una mentira para robarme a mi hijo. Me levanté, mi cuerpo temblaba. Caminé sin rumbo por el departamento. Todo parecía falso. Las fotos de la boda, el sofá donde nos sentábamos a ver películas, la cuna que habíamos comprado juntos y que aún no armábamos. Todo era parte de la misma mentira. Tuve un momento de debilidad. Un momento en el que quería rendirme, en el que quería simplemente desaparecer. Pero entonces, sentí una patada. Fue una patada suave, la primera que sentía. Mi mano fue automáticamente a mi vientre. Y sentí otra patada. Era mi hijo. Me estaba diciendo que estaba ahí, que estaba vivo. Y que no podía rendirme. El shock se fue, y fue reemplazado por una ira fría y una determinación total. No se iban a salir con la suya. No iban a quitarme a mi hijo. No iban a salirse con la suya. Mi mente comenzó a trabajar. Tenía que ser inteligente. No podía ir a la policía. Tenía los documentos, pero Diego y Valeria eran poderosos. Diego era un hombre respetado en la sociedad. Valeria era una actriz famosa. Nadie me creería. Dirían que estoy loca, que estoy paranoica. Tenía que luchar sola. O, al menos, con alguien en quien pudiera confiar. Solo había una persona. Lucio. Lucio era mi mejor amigo desde la infancia.
Era abogado, el mejor que conocía, y era la persona más leal que existía. Sabía que podía confiar en él. Agarré mi celular y le escribí. No podía hablar, mi voz se quebraría. Necesito verte, es urgente. No puedo hablar por teléfono. Envié el mensaje y esperé. Me senté en el suelo de la oficina, mi espalda apoyada contra el escritorio. Las palabras de la conversación que escuché en la boda se repetían en mi cabeza. Ya está hecho. Antonio tiene todo listo. El hospital, los papeles. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba en su lugar, la pieza de un rompecabezas cruel. De repente, mi teléfono sonó. Era Lucio. Lo miré, dudando. No quería que me oyera así. Pero tenía que hacerlo. Tenía que empezar. Acepté la llamada. ¿Estás bien? Te noto rara, dijo él. No, dije, mi voz era un susurro. No estoy bien. Necesito que vengas a mi departamento ahora mismo. Necesito que me ayudes a detener algo terrible que Diego y Valeria planean hacer. Esto no es solo sobre mí. Es sobre mi hijo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Estaré ahí en 10 minutos. No te muevas. No hables con nadie. Solo espérame. Colgó. Me quedé sentada en el suelo, mirando la pared. La ira, el dolor y la traición se mezclaban en mí. Era un cóctel de emociones que me quemaban por dentro. Pero en medio de todo eso, había una chispa. Una chispa de determinación. Lucio llegó en 15 minutos, no en 10. Supongo que el tráfico era malo, o quizás estaba procesando lo que le había escrito. Cuando abrió la puerta, su cara estaba seria, no tenía la sonrisa de siempre. Entró, me vio sentada en el suelo y se agachó. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado, en silencio. Tienes que ver esto, le dije, con la voz aún como un susurro. Lo llevé a la computadora de Diego. Le mostré la carpeta, Proyecto Esperanza, los contratos, el informe médico falso. Le pasé el mouse para que él lo viera. Vi cómo sus ojos se movían de un lado a otro, leyendo cada palabra, cada firma. Vi cómo la incredulidad se convertía en una ira fría, igual a la mía. Su mandíbula se tensó. Cerró la carpeta y se giró hacia mí. ¿Estás segura de esto? Me preguntó, su voz era baja. Todo encaja, le dije. La conversación en la boda. Lo de Antonio. El hospital. Es todo para esto. Quieren quitármelo. Lucio se levantó. Comenzó a caminar de un lado a otro en la oficina. Se frotaba la nuca. Esto es una locura. Es una conspiración. Esto no es solo una traición, es un crimen. Lo sé, le dije. Pero, ¿quién me va a creer? Diego es un hombre de éxito. Y Valeria, la gente la adora. Dirán que estoy embarazada y paranoica. Exacto. No podemos ir a la policía. No todavía. Necesitamos pruebas. Pruebas que sean irrefutables. Nos sentamos en la sala. Hablamos por horas, sin parar. Le expliqué cómo había construido la empresa de Diego, todo en secreto. Le conté de las cuentas, los activos, las estrategias que yo había creado. Le dije que tenía acceso a todo, que podía mover dinero, que podía congelar activos, que podía arruinarlo todo. Su cara se iluminó un poco. Esa es la clave, dijo. Tu imperio en las sombras. Es lo que te protege. Nos protege. Porque si él sabe que lo sabes, va a intentar deshacerse de ti de inmediato. No podemos dejar que sepa que estamos en esto. Acordamos un plan. Tenía que seguir actuando normal. Tenía que fingir que no había visto nada. Tenía que ser la esposa y hermana feliz. Pero al mismo tiempo, tenía que prepararme para la guerra. Lucio me dijo que abriera una cuenta bancaria secreta, a mi nombre. Tenía que empezar a transferir dinero, de poco en poco, de las cuentas de la empresa que yo controlaba. También me dijo que necesitaba un respaldo de todos los documentos que había encontrado, y cualquier otro que pudiera encontrar. Tenía que ser cuidadosa. Diego podía sospechar si veía que copiaba los archivos. Lucio se quedó en mi departamento hasta que casi amanecía. Me dio instrucciones claras. Me dijo que necesitaba un nuevo teléfono, que el mío podría estar intervenido. Me dijo que necesitaba una grabadora de voz para capturar cualquier cosa que dijeran Diego y Valeria. Era un juego peligroso, pero era el único juego que podía jugar. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo diferente. Un abrazo fuerte, de esos que te dicen que no estás sola. Vamos a ganar esto, me dijo. Vamos a sacar a ese bebé de aquí. Y le vamos a quitar todo. Los días que siguieron fueron una tortura. Era como vivir en una película de terror. Diego venía a casa, me besaba en la frente, me preguntaba cómo había estado el día.
Me hablaba del bebé. Tocaba mi vientre con una mano. Y yo tenía que sonreír. Tenía que mentirle en la cara. Tenía que actuar como si todo estuviera bien. No quería que sospechara. No podía darle la oportunidad de actuar antes de que yo estuviera lista. Valeria venía a visitarnos. Me ayudaba a escoger nombres para el bebé. Hablaba de cómo iban a ser tíos, y que ella iba a ser la mejor tía del mundo. La miraba a los ojos, veía su sonrisa, y pensaba en el plan que tenía con Diego. Sentía unas náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. No podía creer que fueran capaces de esto. Que mi propia hermana pudiera hacer algo tan cruel. Mientras ellos vivían su mentira, yo trabajaba en la mía. Todas las noches, cuando Diego se dormía, me levantaba en silencio. Iba a su estudio, revisaba sus correos, sus archivos. Con el tiempo, empecé a encontrar más cosas. Correo tras correo con Antonio, el abogado. Hablaban de los plazos, de los detalles del contrato. En un correo, Diego le decía a Antonio que el plan original de la herencia no podía ser alterado. Esa línea me dio un escalofrío. ¿Plan original de la herencia? ¿Qué significaba eso? Seguí buscando. Me metí en los archivos de la empresa, los que yo misma había creado. Fui a los documentos más viejos. A los que tenían que ver con la formación de la empresa, años atrás. Y ahí lo encontré. Un documento que tenía años de antigüedad. No lo había visto antes porque estaba en un archivo encriptado que yo misma había creado para mi abuelo. Había olvidado por completo que mi abuelo había sido un inversor inicial en la empresa. El documento era un acuerdo de herencia. Era de mi abuelo y mi abuela. Decía que, al morir, toda su fortuna iría a Diego, si yo y mi hijo no sobrevivíamos. Específicamente, si yo tenía un hijo, y si ambos moríamos, la herencia pasaría a Diego y Valeria. Si yo vivía pero mi hijo moría, la herencia iría a una caridad. Pero si yo moría y mi hijo sobrevivía, Diego se convertiría en su tutor legal y controlaría todo. No podía respirar. No solo Diego y Valeria estaban en esto. Mis propios abuelos, el abuelo que me enseñó a amar los negocios, la abuela que me cocinaba mis galletas favoritas cuando era niña. Ellos lo sabían. Eran parte del plan. Se habían confabulado con Diego y Valeria desde el principio. O más bien, habían creado el plan para que Diego se quedara con todo. El documento era de hace años, de antes de que yo me casara. Había sido una trampa desde el principio. Yo fui la víctima perfecta, la que creó el negocio en silencio mientras el hombre perfecto la usaba. El dolor de la traición de mis abuelos fue peor que el de Diego y Valeria. Me había casado con Diego, pero mis abuelos eran mi sangre. Eran las únicas personas que me quedaban de mi familia biológica. Y me habían vendido. Me habían puesto una trampa. Todo mi mundo se derrumbó de nuevo, pero esta vez, no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En las semanas siguientes, me dediqué a seguir el plan de Lucio. Abrí la cuenta secreta. Comencé a transferir dinero. Poco a poco, para no llamar la atención. Me compré un celular nuevo, un grabador. Me volví una sombra en mi propia casa. Escuchaba a escondidas, grababa conversaciones. Era un juego peligroso, pero ahora sabía que estaba jugando contra gente que no le importaba mi vida, ni la de mi hijo. Un día, Diego llegó a casa y me vio. Mi barriga ya era muy grande, estaba a punto de dar a luz. Se acercó y me tocó la panza, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El doctor llamó, me dijo. Dijo que hay que prepararse para la cirugía. Por tu bien, mi amor. Es una pena, pero es por tu salud. Mi corazón latió con fuerza. Ya sabían que yo sabía. Oh no. Quizás era parte del plan original. Me estaban empujando hacia el hospital, hacia la cirugía falsa. Me obligué a sonreír. ¿Una cirugía?, pregunté, con la voz temblando un poco. Sí, dijo. El médico me llamó para coordinar. Dijo que hay que hacerlo el día del parto. Es por la enfermedad de la que te hablé. Es para asegurarnos de que estés bien. Me estaba hablando como si el informe médico falso fuera real. Me estaba empujando hacia el hospital donde probablemente me harían una operación que me dejaría estéril y me quitaría a mi hijo. Claro, mi amor, le dije. Lo que sea por mi salud. Mi mente estaba en pánico. Era el final del camino. No podía seguir fingiendo. Tenía que actuar. Y tenía que actuar rápido. La fecha del parto era en una semana. Tenía una semana para asegurarme de que no se salieran con la suya. Valeria llegó a la casa, con una maleta. Me voy a quedar aquí, dijo, con una sonrisa. Para ayudarte con los preparativos. Para el gran día. La miré a la cara. Sabía que se quedaba para asegurarse de que yo no me escapara. Estaba atrapada en mi propia casa. Lucio me llamó. Le conté la situación.
Esto es el final, le dije. Ya no puedo esperar. Quieren que me opere, que me estirpen todo. Me van a quitar a mi hijo. Hubo un silencio del otro lado. Ok. Es hora de activar el plan B. No te preocupes. Hemos recolectado suficiente evidencia. No podrán salirse con la suya. Solo confía en mí. Pero no podía confiar en nadie. No después de lo que había descubierto. Me sentí sola. Completamente sola. Pero entonces, sentí una patada en mi vientre. Más fuerte que las anteriores. Era mi hijo. Él era la única razón por la que seguía luchando. Por él, iba a sobrevivir. Por él, iba a exponer a todos. Esto es lo que pasó al final. La semana se hizo interminable. Valeria se había mudado, y se sentía como una carcelera. No me dejaba sola, me seguía a todas partes, me sonreía con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. Me daba náuseas ver su cara. Diego estaba más amoroso que nunca. Me decía mi amor, por tu bien que es lo mejor para nosotros. Hablaba de la cirugía como si fuera algo tan normal. Era como un ritual de tortura psicológica. Y yo fingía todo el tiempo. Fingía felicidad, fingía confianza. Por dentro, estaba gritando. Pero no podía gritar, tenía que esperar el momento perfecto. El plan de Lucio era simple. Yo tenía que salir de la casa. Pero, ¿cómo? Valeria estaba ahí. No me dejaba sola. Esperé. El día antes de la fecha que habían planeado para la operación y el parto, Valeria estaba en la cocina. El teléfono de Diego sonó, era de su trabajo. Era un problema. Se alejó para hablar, y yo vi mi oportunidad. Tenía mi bolso de mano listo. Estaba lleno de los documentos, los audios, mi celular nuevo, todo. Estaba en la habitación de al lado. Tenía que distraer a Valeria. Me quejé, hice un sonido como si estuviera adolorida. Me siento mal, dije, con la voz temblando. Creo que me dio un calambre en el estómago. Valeria corrió hacia mí. Estaba un poco nerviosa, porque si me pasaba algo antes de la fecha, su plan se caía. Se agachó para ayudarme. Le dije que necesitaba aire. Ve por un vaso de agua, por favor. Se levantó y corrió a la cocina. Era mi única oportunidad. Agarré mi bolso de mano, lo abrí y metí dentro la computadora de Diego, la que contenía todos los documentos. Era un riesgo, pero sentía que lo necesitaba. Caminé, me sentía lenta, torpe, y me dirigí a la puerta principal. Tomé las llaves y salí. No miré atrás. Escuché a Valeria gritar mi nombre. Pero yo ya estaba corriendo por el pasillo. Llamé a Lucio. Ya estoy afuera, le dije. Estoy en la calle. Estoy yendo hacia el hospital, al que planeaste para nosotros. No me están siguiendo. Lucio me había reservado una habitación en un hospital diferente al que Diego y Valeria habían planeado. Un hospital que era de confianza, lejos de la influencia de Diego. Cuando llegué, él estaba esperándome en la entrada. Me abrazó. Fue la primera vez en meses que me sentí segura. Me interné en el hospital. A las pocas horas, el trabajo de parto empezó. Fue doloroso, real y crudo. No había mentiras ni conspiraciones, solo la realidad de mi cuerpo trabajando para traer a mi hijo al mundo. En medio del dolor, sentí una patada. Y me acordé por qué estaba ahí. Por él. Y el dolor se convirtió en fuerza. No sé cuánto tiempo pasó. Las horas se sintieron como días. Pero finalmente, mi hijo nació. Lo pusieron en mis brazos. Lo vi. Su cara, sus pequeños dedos, el sonido de su respiración. Sentí una ola de amor tan grande que me sentí mareada. Ya no era un plan. Era un bebé, mi hijo, y estaba vivo y a salvo. Cuando lo tuve en mis brazos, la batalla legal empezó. Lucio había preparado todo. Le había enviado la ubicación del hospital a la policía. Ellos llegaron a la casa de mi departamento, y arrestaron a Diego y a Valeria. Los atraparon en su propia red de mentiras. El juicio fue terrible. Fue público. La prensa estaba por todas partes. Fue como abrir un libro y mostrarle a todo el mundo mi vida. El salón de los tribunales era grande, las luces eran brillantes. Me senté con Lucio. Él me había dicho que solo tenía que decir la verdad, nada más. No había que adornar nada. Solo la verdad, simple y cruda. Diego y Valeria se sentaron al otro lado de la sala. Se veían mal. Ya no tenían esa sonrisa de perfección. Se veían asustados, pálidos. Antonio, el abogado, estaba con ellos, tratando de armar una defensa. Lucio empezó a presentar las pruebas. El informe médico falso, el contrato de subrogación de vientre de Valeria, los correos, los audios.
Se escuchaba la voz de Diego, fría y calculando, hablando de cómo se desharía del problema. Se escuchaba a Valeria riendo, planeando cómo se quedaría con mi hijo. Lo más duro fue cuando se reprodujo el audio de ellos hablando en la boda. Se escuchaba su conversación, y luego la de mis abuelos hablando de la herencia. Era una voz vieja, la voz de mi abuelo, hablando de cómo el dinero iría a Diego si el plan funcionaba. Diego se levantó y gritó que todo era un montaje, una mentira. Gritó que yo estaba loca. Pero yo tenía pruebas, yo tenía la verdad. El juez lo detuvo. Dijo que la evidencia era abrumadora. Que era un caso claro de conspiración criminal, fraude y intento de secuestro. Cuando el juez dictó el veredicto, mi mundo se detuvo. Custodia total para mí. Diego y Valeria culpables de todos los cargos. Antonio también. El juez dijo que era uno de los casos más fríos y calculadores que había visto. Me levanté. Miré a Diego. Ya no era el hombre perfecto. Era un hombre roto, un mentiroso. Miré a Valeria. Ya no era mi hermanastra, era una extraña. Sentí que se me quitaba un peso enorme de encima. Finalmente, había justicia. Mi historia se hizo pública. La prensa me buscó, querían la historia de la mujer que sobrevivió a su propia familia. Fui a conferencias, di entrevistas. Le hablé a la gente sobre mi historia, sin adornos. Les conté la verdad de cómo construí un negocio en silencio, cómo me traicionaron, y cómo sobreviví por mi hijo. No fue fácil, pero me sentí fuerte. No me sentía como una víctima. Me sentí como una sobreviviente. El imperio empresarial de Diego, el que yo había construido, me lo quedé. Con la ayuda de Lucio, me convertí en la CEO. Me senté en esa silla que se supone que era de él. Y por primera vez en mi vida, me senté en la silla que me pertenecía. Mi hijo creció. Y cada día lo veo, y me recuerdo que la vida, a pesar de todo, es una cosa hermosa. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de la traición, porque me hizo más fuerte. Me enseñó a ser ingeniosa, a luchar. Me enseñó a confiar en mí misma, en mi propia voz. Me enseñó que el amor no se encuentra en las palabras bonitas, sino en las acciones. Ahora, cuando lo veo dormir, pienso en todo lo que pasé para tenerlo a mi lado. Y pienso en el camino que me queda por delante. Un camino que he elegido, un camino que he construido, un camino que recorreré sin miedo. Porque ahora sé de lo que soy capaz. Y sé que nada ni nadie me volverá a quitar lo que es mío.